Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este día reunidos con la oración más importante, con la oración que fruto de esta oración nos hará alcanzar la vida eterna. Por eso la Eucaristía es la oración por excelencia para nosotros los cristianos, porque es la oración del encuentro pleno con el Señor, porque es la Eucaristía el preludio del reino de los cielos, porque es aquí donde, en la Eucaristía donde comenzamos, por lo tanto, a gozar del paraíso que el Señor nos tiene preparados a cada uno de nosotros. Es en este momento donde la divinidad, es decir, Dios, baja para estar con nosotros, y por lo tanto también es en este momento en el cual nosotros disponemos nuestro corazón y nuestro ser para recibir al Señor. Y hoy lo vamos a recibir, como siempre lo digo, en el doble banquete, que al final es un solo banquete porque es una sola fiesta en el Señor, porque hoy nos vamos a alimentar de la palabra que nos da vida y nos vamos a alimentar también del cuerpo y la sangre del Señor que nos dan vida en abundancia. Es decir, en esta oración es donde se produce nuestra vida eterna. En esta oración es donde nosotros comenzamos a vivir la vida eterna. Por lo tanto, la vida en Cristo, la vida en el Señor. Porque la vida eterna consiste propiamente en esto, en estar con el Señor, en estar con el Maestro. Por eso la vida eterna comienza aquí en la tierra. Cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón para servir al Señor, para escuchar su palabra, para meditar sus misterios, para convivir de manera fraterna con el hermano, desde allí nosotros ya estamos comenzando a vivir la vida eterna. Por eso el Señor nos recuerda cada día que debemos de vivir en el amor. El amor, y fruto del amor sabemos muy bien que es la alegría, y nosotros debemos de estar siempre alegres porque el Señor siempre está a nuestro lado. El Señor siempre está a nuestro lado, y en el Evangelio de hoy hemos escuchado muy claro que Él ha vencido al mundo para que nosotros podamos ser felices. Él ha vencido el mal para que nosotros busquemos siempre el bien, o sea, que le busquemos a Él. Que Él ha vencido toda clase de tinieblas, porque el Señor se muestra como nuestra luz y por lo tanto como la luz que debe de iluminar cada uno de nuestros pasos cada día. Pero para eso también nosotros debemos de poner siempre de nuestra parte. Como siempre lo he dicho también, el Señor ya puso su parte, y mejor dicho, sigue poniendo de su parte, ya puso su 50%. Ahora solo falta nuestro 50% para que nuestra salvación sea plena. Porque el Señor sigue poniendo medios, el Señor se sigue manifestando cada día. Pero para eso debemos de pedirle al Señor que acreciente en cada uno de nosotros la fe. Porque solamente es en la fe que nosotros vamos a poder descubrir los grandes misterios de salvación que Él nos muestra cada día, y sobre todo en este sacramento fontal que celebramos, este sacramento de la Eucaristía. Este sacramento que comenzó también a unificar las primeras comunidades cristianas, porque celebraban la Eucaristía las primeras comunidades cristianas. El centro de la comunidad era el encuentro pleno con el Señor. Y en ese encuentro pleno con el Señor es que recibían la fuerza que necesitaban para poder ir a vivenciarle allá afuera, para poder ir a anunciar allá afuera, para poderle ir a dar a conocer allá afuera. Y ese es el testimonio que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo, el gran misionero, el apóstol de los gentiles por excelencia, que va a los lugares a anunciar al Señor. En esta ocasión, San Pablo nos muestra la primera lectura que fue a una sinagoga y que durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando también de persuadirlos, y podríamos añadir, y el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él. O sea, San Pablo su vida la dedicó al anuncio pleno del reino de Dios. Encontró contradicciones, encontró dificultades, pero eso no fue motivo de desánimo, porque podemos decir que el Espíritu Santo estaba con él y le indicaba qué era lo que tenía que hacer. Y algo que debemos de tener muy claro nosotros como cristianos, que tenemos una esencia propia, y esa esencia es la misión. Y la misión no la ejercemos solo, siempre tenemos la compañía del Espíritu Santo.
Muchas veces nos han propuesto en algunas ocasiones que demos una charla, que hagamos un apostolado, que sirvamos a través de alguna pastoral entre nuestros compañeros en la iglesia, y no hemos sabido por dónde empezar. Hemos sentido miedo a no ser capaces de transmitir lo que llevamos en el corazón, y es algo propio, es algo normal del ser humano, sentir nervios, sentir miedo, sentir en un principio ese miedo, digamos, de poder hablar, ese temor de poder hablar. Pero nosotros los cristianos, si de verdad creemos en el Espíritu Santo, no tenemos por qué tener miedo a nada. Cuando Pablo bautiza a esos discípulos que nos muestran en la primera lectura que andaban confundidos, la fuerza del Espíritu Santo se manifiesta en ellos y vemos que luego son capaces de predicar el reino de Dios a todas las naciones. Por eso, toda clase de miedo, toda clase de temor, si dejamos que el Espíritu Santo actúe, eso se va a vencer. Eso pasará a segundo plano porque es el Espíritu Santo el que hablará. Sabemos muy bien también, queridos hermanos y hermanas, que de las tres personas de la Santísima Trinidad, tal vez sea el Espíritu Santo el más desconocido, pero es el que nos acompaña, es el que nos fortalece, es el que nos ilumina. En este pasaje de Hechos de los Apóstoles lo vemos claramente. Por eso dice, os recomiendo que os encomendéis a Él, que le tratéis con confianza y que le pidáis con fe. Es el Espíritu Santo la persona que está actuando en este momento en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que santifica la iglesia. Es el Espíritu Santo el que guía la iglesia hacia el Padre, hacia el Hijo. Es el Espíritu Santo también el que nos ayuda a comprender el misterio de fe, el misterio de nuestra fe, el misterio de nuestra redención. Es decir, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a descubrir la vida eterna, y en Él es que vamos a ganar también la vida eterna. Pero para ello nosotros debemos de creer. Si de verdad creemos, si de verdad queremos, la fuerza del Espíritu Santo nos acompañará siempre y en todo lugar, y seremos capaces de contar a los demás la alegría de ser hijos de Dios. La alegría de ser hijos de Dios. Qué dicha la nuestra verdaderamente, porque somos hijos de Dios, y eso es lo que debemos de dar a conocer. Así como Jesús la semana pasada nos insistía que venía a dar a conocer al Padre, igual nosotros cada día debemos de dar a conocer las misericordias que cada día el Padre nos muestra a cada uno de nosotros. Y como hacía San Pablo, lo hacía dialogando y explicando, pero es que para dar a conocer al Padre también nosotros debemos de encontrarnos cada día con Él, y solo por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos acceder al Padre en este tiempo. Por eso debemos de pedirle mucha fe, debemos de pedir al Señor que aumente nuestra fe para poder reconocer en medio de nosotros al Espíritu Santo. En el Evangelio de hoy es una invitación clara del Señor a no tener miedo. Y como sabemos muy bien, la frase "no tengas miedo" en las Sagradas Escrituras aparece 365 veces. Es decir, cada día el Señor nos está insistiendo y diciendo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, no tengan miedo, conmigo van a vencer toda clase de situación difícil, van a vencer toda clase de problema, toda clase de dificultades. Por eso hoy en el Evangelio, San Juan sitúa este diálogo entre Jesús y los discípulos en el transcurso de la última cena. Están hablando en torno a la mesa y Cristo les anuncia que los va a dejar solos, pero a la vez les tranquiliza porque el Padre estará con Él hasta el final. En estos últimos momentos de su vida en común, los apóstoles confiesan que le entienden, que comprenden lo que les quiere dar a conocer, que ya no necesitan incluso parábolas para comprender lo que el Señor ha querido transmitirle, porque si hay algo que utilizó bastante el Señor Jesús para anunciar el reino de Dios, e incluso parábolas del reino de Dios, muchas utilizadas por Jesús, pues les ayudaban a los discípulos a comprender. Y Jesús les advierte de
del peligro también del mundo. Y él mismo se pone como ejemplo de que con él se puede vencer. Recordemos también algo bonito, es que en este momento, en este pasaje, sin duda, el Espíritu Santo también ha obrado en cada uno de los discípulos porque empiezan a comprender propiamente la enseñanza del Maestro, la enseñanza del Maestro. Pero también en esta lectura se nos hace un claro llamamiento a que seamos como Él, a que seamos como el Señor. La escena de hoy entonces no puede ser más enternecedora. Un grupo de amigos hablando en confianza, imaginémonos esa escena, el Señor hablando con sus discípulos en confianza, en risas, en sinceridad, tantas cosas que quizás se vivieron en ese momento y sobre todo en torno a la mesa, que la mesa es el lugar del compartir, es el lugar del encuentro. Por eso dentro de la familia hay un rito principal y esencial, que es el compartir cada una de las comidas, porque es ahí donde nos encontramos con el otro, donde nos compartimos con los demás miembros de nuestra familia, así como la Eucaristía es nuestro banquete por excelencia como comunidad cristiana, como familia de Dios. Este grupo de hermanos entonces hablando, este grupo de amigos hablando, el Señor y sus discípulos, qué preciosa, verdadera escena que se encuentra en el Evangelio. Y así por lo tanto debe de ser nuestra relación con Dios, así como Jesús y sus discípulos, debe de ser de cercanía, debe ser una cercanía íntima, sincera, sin miedo y atento sobre todo a sus palabras. En esos momentos el futuro es incierto para los 12, por más que el Maestro les haya venido anunciando cómo será su misión. En unas pocas horas se dispersarán, se esconderán e incluso lo negarán. Desde el punto de vista humano, pues es algo normal, pero ellos estaban llamados a ser pescadores de hombres. Y tras los primeros momentos de estupor, asumirán el mandato de Jesús, el mandato que es ir a anunciar la buena nueva y construir el reino de Dios en todos los lugares. Y para ellos, por lo tanto, será fundamental la intervención del Espíritu Santo. Ya nos estamos preparando nosotros para este acontecimiento de Pentecostés. Todos, en algún momento de nuestra vida, también tenemos nuestro propio Pentecostés. Debemos de estar atentos al momento y no tenemos que temer a nada ni a nadie, porque Dios está con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañan siempre, como aquellos discípulos del cenáculo que estaban llamados a enfrentarse al mundo con las mismas armas que el Señor se enfrentó, con la palabra, con la confianza en Dios, con las enseñanzas de Cristo, el Hijo del Hombre, el resucitado. Por lo tanto, no tengamos miedo, porque no estamos solos, contamos siempre con la presencia del Señor. Recuerdo cuando tenía aproximadamente 10 años, en nuestra familia siempre acostumbrábamos a tener algunas vaquitas y habían algunas veces que me tocaba ir solo, pero la primera vez que me tocó ir solo a traer las vacas a eso de las 5 de la mañana, yo tenía un poquito de miedo porque siempre caminábamos con mi hermano juntos, tenía bastante miedo. Y recuerdo esa primera vez que yo le dije a mi mamá, mamá, yo tengo miedo verdaderamente. Bueno, a mi mamá yo le digo Mima, no le digo mamá. Mima, yo tengo miedo de ir a esta hora, está totalmente oscuro y dicen que por ahí como que asustan, porque esto es muy común en nuestro país, Honduras, esto de los sustos, que tantas cosas así como de espantos y todo eso. Supersticiones, mejor dicho, tantas supersticiones. Y yo recuerdo muy bien las palabras que me dijo mi mamá. Hijo, tú no vas solo, van 4 personas. Vas tú, va Dios Padre, va Dios Hijo y va Dios Espíritu Santo. Y desde ese momento yo nunca he vuelto a tener miedo a caminar solo. He caminado a cualquier hora de la noche y yo todavía tengo bien grabadas esas palabras en mi corazón, que no estoy solo, porque la Santísima Trinidad siempre, siempre me acompaña. Y eso es algo que debemos de tener claro nosotros los cristianos. No estamos solos, contamos siempre con la compañía de la Santísima Trinidad.
Así que cuando sientas que estás solo, di en tu corazón que no estás solo. Siente la presencia del Señor y en ese momento ponte a orar, ponte a dialogar con Él, porque el amigo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre está a nuestro lado acompañándonos y ayudándonos a salir de cualquier dificultad, para que así podamos construir el reino de Dios, para que así podamos ganar cada día la vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.